Muy buenas noches, todos amados hermanos. La gloria de Dios esté con ustedes y con todas sus familias. En esta noche quiero que abramos nuestra Biblia en Salmos 145. Vamos a leer los 8 primeros versículos. Es una palabra que quiero que nos toque porque la necesidad de exaltar a Dios no va a parar. No importa las adversidades, no importa las dificultades, ante todas las cosas la gloria debe ser para Dios. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Grande es Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Cada generación celebrará tus obras y proclamarán tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y tu majestad. Yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad y se cantará con júbilo tu victoria. El Señor es clemente, compasivo y lento para la ira y grande en amor y misericordia. Esa palabra es un salmo de David, donde en medio de las dificultades, de los problemas, él declaraba que se debería adorar a Dios. No importa las dificultades, no importa los problemas. Tal vez en ese entonces la pandemia era el ataque de las tribus que rodeaban su casa, su reinado, su misma vida. Esa era la pandemia. Y hoy día pasamos, es difícil no hablar de lo que estamos pasando, de las pandemias, de la dificultad que hay ahorita, porque tiene que ver con la vida económica, la vida familiar, la vida social. Y aunque sea un momento difícil para todo el mundo entero, porque no es solo para una ciudad, un país o un barrio, es para todo el mundo entero, debemos tener en cuenta que Dios quiere que nosotros exaltemos su nombre, le demos gracias, porque en algunos apartes dice que hablaré. Ese hablar es testificar de lo que Dios ha hecho, aún en estos tiempos difíciles, en estos momentos de circunstancias de prueba. Y Dios quiere que nosotros permanezcamos siempre con Él, exaltar, porque cada movimiento de nuestra vida, el estar libres de esa pandemia, el estar libres, porque a veces hemos tenido que salir a laborar, a buscar un sustento para nuestros hijos, salir aún a mercar. Y ahí está la prueba, está la dificultad, porque en cualquier momento podríamos tener un contacto con alguien inesperado, con el problema. Pero si nosotros exaltamos el nombre de Dios y testificamos que Dios nos ha guardado en todo momento, las cosas van a salir bien. Por eso, mis amados hermanos, quiero que iniciemos este culto, esta palabra de hoy, hermosa y maravillosa, que viene a continuación, orando y presentando este tiempo a Dios. Amado Jesús, coloco tu pueblo allá a la distancia, coloco la gente que está viéndonos por la internet, por las vías de red, Padre, para que tú bendigas sus casas. Bendice, Señor, y hoy exalto tu nombre como siempre lo he hecho. Delante de ti estoy dándote gloria, alabanza y adoración, porque tú eres bueno y has protegido mi familia, mis hijos, nuestros discípulos han sido guardados, nuestras familias, Padre, y por eso te honro y te doy la gloria y coloco esta palabra en tus manos, creyendo que tú vas a tomar esa palabra, vas a usar a la predicadora en este tiempo y vas a dar un mensaje locuaz, un mensaje claro que llene de satisfacción los corazones y conozcan tu verdad, tu bondad y tu misericordia, porque ante todo termina el versículo diciendo que tú eres misericordioso en todo tiempo. En Cristo Jesús te doy la gloria y coloco este tiempo en tus manos, esta noche en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces en esta noche prepare su lápiz, prepare su cuaderno, que viene un mensaje específico al corazón, un mensaje de resistencia, de fortaleza, para ser fuertes en este momento de crítico y de dificultades. Amén. Dios le bendiga por eso. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciamos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado.
camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciamos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene Se ya. abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Volveremos cantando, Volveremos cantando. volveremos saltando, Volveremos saltando. volveremos con gozo, Volveremos con gozo. volveremos gritando. Gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya. Unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, en nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Dear Lord, please hear our prayers. Today we beg for our lives, the family, the government, the nations, and for all world. We need you. The Bible says in Nahum chapter 1 verse 7, the Lord is good, a refuge in times of trouble, and He cares for those who trust in Him. Lord, we trust in you. You are the way, the truth, and the life. So we pray that you guide us, because we don't want to fall. Our desire is to give you honor and glory, to worship every day. And the real reason for life happily and peacefully is how beautiful, majestic, and powerful is your name.
We love you, Lord. Amen. That could not hold you, the pill part before you. There is never I've seen it rain. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you I raise to life again. You have no rival, you have no equal. Now I'm forever got your reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre, mayor nombre. Poderoso su nombre, mayor nombre. Poderoso su nombre, mayor Buenas noches, después de habernos deleitado en esta alabanza tan preciosa, de haber adorado al Señor, de decirle cuánto le amamos a través de nuestra adoración, los invito a que hoy nos deleitemos en la palabra del Señor. Amén. Venimos tratando un tema que se llama ¿qué debe ser la iglesia en este tiempo? ¿Qué debe ser tú? ¿Qué debo ser yo? Para que seamos lo que Dios quiere que seamos en este tiempo. Entonces, en estos tiempos difíciles, ¿qué debe ser la iglesia? Entonces, hoy vamos a seguir con el tema de la resiliencia. Vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a entregar este tiempo al Señor. Amén. Para que Él sea hablando a nuestro corazón. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Allí en tu casa, en tu hogar, levanta tus manos y dile: Padre, háblame. Háblame, Señor, porque yo necesito este alimento espiritual. Yo necesito que tú hables a mi vida, que tú me ministres, Señor, en este tiempo donde hay congoja, donde hay tribulación. Necesito acercarme más a ti. Por eso, Padre bueno, háblame a través de tu palabra y permite que esta palabra quede en cada uno de nuestros corazones para que nos ministre, nos guíe y nos lleve a una victoria total. Te damos gracias por este tiempo. Espíritu Santo, yo te ruego que ministres cada corazón, cada vida, cada familia. Te lo pedimos, oh Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en San Juan 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué debemos tener? Paz. En el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras las encontramos en San Juan, ¿cierto? 16:33, uno de los evangelios donde nos habla de la vida del Señor Jesucristo y precisamente Él nos está diciendo estas palabras. ¿Qué es lo que nos dice? Que tengamos paz. ¿Qué va a haber? Aflicción, ¿cierto? Va a haber aflicción, va a haber momentos difíciles, pero en medio de todo eso nosotros debemos confiar. ¿Por qué debemos confiar? Porque Él nos ha dicho que Él ha vencido al mundo. Amén. Entonces vamos aquí a mirar la palabra del Señor que nos habla, queremos tratar este tema, ¿no? Lo de la resiliencia. No sé, para algunos esta palabra es muy clara, para otros no lo es. Entonces vamos primero que todo a definirla de una manera general. El diccionario dice que es la capacidad de recuperarse, que es la resistencia. Entonces la resiliencia, ¿cierto? La encontramos en todo. La encontramos en la naturaleza, la encontramos en los materiales. Ejemplos, como los árboles, en una tormenta. Viene una tormenta terrible y uno ve en las noticias cómo en un ciclón o en una lluvia muy fuerte, los árboles se mueven hacia un lado, hacia otro, y pareciera que ya se partieran. Pero ¿qué pasa? Después de la tormenta, están ahí firmes. Pero no todos los árboles les pasa eso. Hay unos que sí caen. ¿Por qué? Porque no tuvieron buena resiliencia. Pero los que permanecen allí es porque sí, su resiliencia era fuerte, ¿cierto? Lo mismo los materiales. Hay materiales que ceden y parecieran que ya se fueran a partir, pero en el momento que ya pasa la situación o ya hicieron su acometido, vuelven a su estado normal. Hoy queremos hablar especialmente de lo que es la resiliencia en el ser humano. La resiliencia en ti y en mí, cómo debe actuar, ¿cierto? Entonces, vamos a definir lo que en psicología es la resiliencia del ser humano. Nos dice acá que la resiliencia es la capacidad que permite a las personas recuperarse luego de atravesar por una situación crítica o desfavorable, ¿cierto? Eso es la resiliencia, esa capacidad que desarrolla el ser humano para resistir, para permanecer a pesar de una situación difícil. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos entender eso, que en todo momento la resiliencia está presente. Lo que pasa es que nosotros pues no la tomamos así como, ay, vea, soy resiliente, no, sino que nosotros cada vez que pasamos una situación difícil, estamos actuando en pro de ello. Por decir, cuando superamos una enfermedad, un maltrato físico, ¿cierto? La pérdida de un ser querido. ¿Cómo reaccionamos frente a esas situaciones? Y para no ir más lejos, ¿cómo estamos reaccionando frente a esta situación que estamos viviendo a nivel mundial? ¿Qué es el qué? El COVID-19. Ya todos hace 5 meses, por lo menos aquí en Colombia, ya lo conocemos. Sabemos muchas cosas, WhatsApp y por todo lado, ¿cierto? Es el tema que se está tratando. Entonces vamos a mirar esa resiliencia, que ya vimos que es la capacidad que nos permite, ¿cierto?, superar, atravesar esa situación difícil. Nosotros podemos ver que la resiliencia es también sinónimo de ¿qué? De fortaleza, de integridad, de resistencia, ¿sí? Que a través de esta situación, cuando el Señor nos permita salir de ella, estemos fortalecidos, estemos edificados, estemos integralmente con el Señor, amándole, adorándole, bendiciendo su santo nombre. Entonces vamos a mirar lo que es la resiliencia cristiana. Todo ser humano tiene resiliencia, esa capacidad de superar la situación, pero no todos tenemos la misma capacidad, unos más, otros menos. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios empecemos a desarrollar, a fortalecer
hacer que la resiliencia en cada uno de nosotros nos permita avanzar y vivir en victoria en medio de la crisis. Amén. Entonces, en la Biblia tiene muchísimos ejemplos de resiliencia, muchísimos. De hecho, los grandes héroes de la Biblia, las personas que admiramos, todas pasaron por un proceso de resiliencia y pudieron pasar ese proceso debido a eso. Tenemos ejemplos como la vida de Abraham, la vida de José, Job, Moisés, Pablo, Pedro, todos, Daniel, muchísimos ejemplos tenemos allí. Pero quiero que nos basemos hoy en la vida de José. Todos conocemos la vida de José en Génesis, ¿cierto? El soñador. Nosotros podemos ver que un poquito ahí para los que no han leído la historia de José y para los que ya la hemos leído para recordarla un poco. Sabemos que él nació en un hogar disfuncional, ¿cierto? De hecho, Jacob, su papá, pues tenía varias esposas y él era uno de los hijos de la esposa amada, la esposa con el que él siempre quiso casarse, pero que si nosotros conocemos la Biblia, Jacob tuvo muchos problemas para obtener la bendición de su esposa a la que amaba. Entonces nació ese hijo amado de la esposa amada y obviamente José era preferido y dice la Biblia que le hicieron su túnica de colores, ¿cierto? ¿Y eso qué pasa? Cuando hay un hijo preferido siempre hay rencillas con los hermanos, no todos están conformes con esa preferencia. Entonces, como era el hijo amado y de hecho pues era un hijo juicioso, creó esa envidia y hubo muchos problemas y entre esos problemas resultó que fue vendido por sus hermanos, ¿cierto? Fue vendido por sus hermanos, el jovencito fue allí a ayudar a sus hermanos y resulta que ellos le tendieron una trampa y finalmente él fue vendido a unos mercaderes y llegó allí como esclavo a Egipto. Y vemos una serie de cosas que le pasaron a José, fue vendido, después como cuando ya estaba ubicado en la casa de Potifar, vino la esposa de Potifar a querer tener algo con él y como él era temeroso de Dios y apartado del mal, se rehusó, entonces terminó en la cárcel. Pero vemos a ese José en la cárcel también de una manera productiva, haciendo cosas, superando la adversidad, siguiendo su camino. Dice que allí el carcelero no se preocupaba de nada, sino que José todo lo hacía con diligencia, ¿sí? Superando la adversidad, siendo resiliente. Y después finalmente nosotros vemos que él pasó un tiempo en este proceso, más o menos 13 años, después de que vemos que interpretó los 2 sueños y finalmente del copero y del panadero y finalmente llegó allí a donde Faraón, interpretó el sueño de Faraón, Dios le bendijo y le puso en un estado de eminencia. Amén. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que la resiliencia trae su fruto. Entonces yo quiero que veamos 3 pasos para que tu resiliencia sea la llave de tener una vida de bendición en medio de una situación difícil, como la estamos viviendo. Entonces vamos a mirar ese primer paso. El primer paso que vamos a mirar es desarrolla tu resiliencia. La resiliencia es algo que está en nosotros, como les dije, como la fe, ¿cierto? La palabra de Dios dice que Él nos ha dado una medida de fe, pero nosotros no nos podemos quedar con esa medida de fe. Nosotros debemos aumentar esa medida de fe. ¿Para qué? Para alcanzar mayores cosas en el nombre de Dios. Entonces así es la resiliencia. Nosotros debemos aumentar, desarrollar esas características de una buena resiliencia. ¿Para qué? Para salir adelante en situaciones difíciles. Entonces, como les decía, todos tenemos resiliencia, pero nosotros como hijos de Dios tenemos una resiliencia acompañada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador. De hecho, nosotros sabemos que el Señor dijo, no os dejaré huérfanos, enviaré a vosotros el Espíritu Santo, el Paracletos, el consolador, el que está con nosotros todo el tiempo. Entonces, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ayude a desarrollar esta resiliencia. Entre eso está
detectar la causa de los problemas. ¿Sí? Nosotros necesitamos ser capaces de detectar por qué está sucediendo un problema, cuál es la raíz, cuál es la razón. De hecho, nos han dicho que ahorita en estas cuarentenas hay un problema terrible dentro de la familia, ¿cierto? No se soportan, ha habido encontrones. Entonces hay que buscar la raíz de esa situación para encontrar una estrategia y poder solucionar esa situación. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a mirar cuál es el problema del COVID. Tenemos el problema del COVID. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a enfrascar y temerosos y angustiados. No, vamos a mirar, ya detectamos el problema, ¿cierto? Es el COVID. Entonces vamos a buscar ¿qué? La solución. ¿Cómo nos vamos a cuidar? ¿Cómo nos vamos a proteger? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? Fortalecidos. Entonces, la resiliencia nos ayuda a detectar los problemas y a buscar las soluciones. Y como estamos hablando de la resiliencia cristiana, de que es el Espíritu Santo quien nos ayuda en nuestras debilidades, en el Salmo 32:8 dice: te haré entender el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién nos está hablando ahí? Dios. Él dice que nos hará entender el camino por donde debemos andar. Él nos va a dar las estrategias para salir de la situación difícil. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Fortalecernos en Dios, fortalecernos en la oración, fortalecernos en la palabra, fortalecernos en el ayuno. ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios debemos entender que el Señor está ahí, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Entonces nosotros debemos decirle: Señor, ayúdame a entender el camino, cuál es la estrategia para solucionar esta situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ya tú eres una persona así, lo vas a seguir, te vas a seguir fortaleciendo. Y si no, vas a empezar a mirar cuál es el problema, cuál es la raíz de lo que está pasando en mi hogar, de lo que está pasando en mi trabajo, con mis compañeros, todo eso, y vas a hacer solución. Vas a implementar la estrategia para mantenerte victorioso en medio de la situación. Otra característica que debemos desarrollar en nuestra resiliencia, vamos a hablar mucho de esta palabrita para que la entendamos y la podamos poner en práctica. Dice: controlar sus pensamientos. Nosotros debemos controlar los pensamientos. ¿Por qué? Porque en la televisión, la radio, el internet, por donde vayamos, por donde estemos, ¿qué se habla? Del COVID, de los muertos, de los contagiados, ¿cierto? Entonces esos pensamientos vienen negativos a nuestras mentes y nos llenamos de angustia, nos llenamos de desesperación. No hay esperanza en nosotros, vemos todo oscuro, no hay respuesta. Entonces nosotros debemos elegir, cuidar, controlar lo que pensamos. Porque si nosotros nos volvemos personas negativas y acumulamos todas esas noticias negativas, ya estamos ¿qué? Graves porque eso nos llena de depresión, se opaca el ánimo, nos sentimos, mejor dicho, sin esperanza. Entonces vamos a controlar esos pensamientos que vienen a nuestra cabeza. De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. En 1 Corintios 2:16 dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces no debemos permitir esos pensamientos negativos, sino que los debemos ¿qué? Eliminar. Cuando vengan esos pensamientos negativos, usted confiese la palabra de Dios. ¿Sí? Confiese que Dios es bueno y que Dios hace ¿qué? Maravillas, grandes cosas. Lo otro que también tenemos que hacer es mantener la calma en situaciones de mucha presión. Bueno, ya llevamos 5 meses. Yo creo que ya muchos hemos pasado esa etapa difícil, pero aún así debemos controlar la presión. Porque no es solo el COVID, es todo lo que viene alrededor de él. Situación difícil de trabajo, situación difícil en la familia, la cuarentena, el no poder salir, el no poder hacer muchas cosas. Eso produce ¿qué? Mucha presión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Superar esa presión. No permitir que esto nos acongoje, ¿cierto? Porque la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo
porque Él nos fortalece. Filipenses 4:13. También es una persona, para aumentar la resiliencia, debemos ser personas realistas, pero esperando ¿qué? Lo mejor, ¿sí? Porque el Señor dice que hay un futuro promisorio, resplandeciente, entonces nosotros debemos ¿qué? Esperar lo mejor, ser realista. Sí, hay una cuarentena, sí, el trabajo ha bajado, sí, la situación es difícil, pero aún nosotros debemos esperar lo mejor. Lo mejor, porque la palabra de Dios dice que siempre lo mejor está por venir. También debemos confiar en nosotros mismos. El Señor nos ha dado una capacidad y nos ha dotado de muchas cosas, entonces nosotros debemos también confiar en nosotros mismos y en que nosotros podemos hacer muchas cosas, que el Señor nos ha dado ciertas habilidades que debemos usar. También debemos, la palabra de Dios nos dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Nosotros debemos entender eso. Yo no puedo desencajarme, no puedo estar desesperada, no puedo enfermarme de estrés, no, porque el Señor ha dicho que Él nos ha dado un espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En este tiempo debemos desarrollar eso, porque nosotros no nos podemos enfermar por estar en esta situación. No podemos bajar la guardia, debemos tener bien nuestras defensas, porque cuando hay depresión, hay estrés, las defensas se bajan. Entender a los demás, ¿sí? Esta es una situación que nos compete a todos. Nuestros hijos, entender a nuestros hijos, entender al esposo. Si era te manejaba un poco de estrés ahorita, te estará manejando más estrés. Entonces nosotros debemos también entender a los demás, ser comprensivos con ellos. Y estar siempre motivados. ¿Por qué nosotros como cristianos debemos estar siempre motivados? Porque tenemos un Dios que todo lo puede. Un Dios que nos ha prometido grandes cosas y las va a hacer. Entonces no podemos estar ¿qué? Desmotivados. Nuestro Dios es nuestra más grande motivación que tenemos. Entonces tenemos que ¿qué? Superar y estar motivados. Y también debemos utilizar toda la energía que tenemos para superar la adversidad. A todo este tiempo a todos nos tomó por sorpresa. ¿Quién estaba preparado para esto? Nadie. Que unas personas estaban mejor económicamente, mejor como familia, mejor como todo, entonces esas personas ha sido un poco menos difícil. Pero nadie dijo el 2020, estamos preparados para una pandemia, no. A todos nos cogió por sorpresa. De hecho, vemos los gobiernos, vemos las entidades, vemos que nadie pudo decir, ay, sí, yo tenía ahorrado. El gobierno no dice, yo tenía aquí mi buen guardado porque yo sabía que iba a venir esta situación. No, a todos nos tomó por sorpresa. Entonces, por eso debemos tener en cuenta que hay cambios que debemos asimilar. Que fue un cambio muy brusco, sí, pero igual no nos podemos quedar allí, sino que lo debemos asimilar. Segundo, ¿cómo hacer frente a la adversidad? ¿Cómo debes estar haciendo tú frente a la adversidad? Primero, ser productivo. No podemos echarnos ahí, como decimos nosotros acá, a la locha, a la pereza y no hay nada que hacer. No, hay mucho que hacer. Entonces debemos ser ¿qué? Productivos. No puedes empezar a decir, no, ya este 2020 no se hizo nada. No. Ese es un error terrible. Debemos ser ¿qué? Productivos. Mantener los buenos hábitos. Hemos ganado unos kilitos de más en la pandemia, entonces, por favor, entre esos buenos hábitos, no perdamos, nos han dado un tiempito para ejercicio, hagamos ejercicio, sigámonos alimentando bien, cuidémonos. Mantener ¿qué? Buenos hábitos. Ver los cambios como parte de la vida. Claro, uno quisiera que todo fuera felicidad, que todo saliera bien, pero no es así. Hay momentos difíciles y tenemos que superarlos. No renunciar a los sueños. Nosotros tenemos que mantener el ideal. Cuando usted allí en diciembre del 2019, el 31, se planteó unas metas, quiere alcanzar unos sueños, no renuncie a eso. Mantenga vivos sus sueños. No quejarse. Acuérdense que por la queja, el pueblo de Dios, esa generación no puede entrar a la tierra prometida. No es tiempo de quejarse, no es tiempo de sentirse víctima, es tiempo de ¿qué? De avanzar. Nunca añorar el pasado.
¿cierto? De hecho, el pastor en unas predicaciones dijo que alguien no daba cualquier cosa por vivir 3 meses del 2019, pero no todo este año. Primero, pues no se puede, ¿cierto? Y nosotros no debemos pensar que el pasado fue mejor. Siempre el presente trae cosas buenas. Entonces de nosotros depende que con esa resiliencia no añoremos el pasado, sino digamos este presente. Este 2020 es el año que Dios tiene para mí, para grandes cosas. Amén. Y no veamos la crisis como el final. No veamos nuestra vida como que el COVID es el final. No. Como les decía, Dios tiene lo mejor para nosotros. Y como tercero debemos visualizar ese futuro promisorio del que nos habla la palabra de Dios. De hecho, apenas comenzó esta pandemia, Dios nos dijo que Él iba a estar con nosotros, que Él nos iba a ayudar, que la harina no escasearía, que el alimento no faltaría. Y así ha sido. Yo sé que en muchos hogares cristianos así ha estado el Señor con cada uno de nosotros. Él ha estado allí con nuestros hijos, con nuestra salud, fortaleciéndonos, con nuestra economía, multiplicándola, abundándola. Entonces nosotros no podemos tener esa presión de que ¿qué haremos? No. El Señor dice que Él siempre estará con nosotros. Ahí es donde nosotros como hijos de Dios debemos estar declarando la palabra de Dios, orando, predicando, haciendo la labor como Dios nos la ha mandado, porque es la voluntad de Dios y porque nosotros como iglesia debemos marcar la diferencia. No se puede escuchar en un hijo de Dios que estoy deprimido, que estoy angustiado, que estoy estresado, que estoy tomando pastillas para poder dormir. No, amados, eso no puede ser un lenguaje de un hijo de Dios, porque Dios está con nosotros. Y nosotros debemos entender que Dios es un Dios que restaura. Miren la vida de Noemí, ¿cierto? Aunque ella se equivocó, se fue a un lugar, a un país pensando que allí le iba a ir mejor, aún así, cuando ella volvió a los pies del Señor, el Señor la restauró y su postrer estado fue mejor. Mire la vida del hijo pródigo. La Biblia también está llena de ejemplos de que Dios es un Dios restaurador. Él no nos va a dejar caídos, Él nos va a levantar. Amén, pero yo debo creer que Él lo va a hacer. Y también Dios es un Dios que tiene el control. A todos nos cogió esta pandemia por sorpresa, pero a Dios no. A Dios no, Él sabía que iba a pasar esto. Y Él nos preparó, de hecho, para esta situación. Les cuento un testimonio así para que ustedes se animen de lo que pasó con nosotros. Gracias a Dios, antes de este tiempo, a finales de diciembre, le llegó una obra a mi esposo muy grande. Él trabaja en cuartos fríos, ¿cierto? Y le llegó, y en refrigeración, entonces le llegó una obra grande donde nos pudimos solventar y quedó un remanente. Y nosotros tenemos pues una deuda de una hipoteca y estábamos pidiéndole al Señor que nos ayudara a coger de parte de esa ganancia para pagar a capital, ¿cierto? 10 millones queríamos abonar. Y resulta que preciso estábamos en eso cuando llegó el aviso de la cuarentena, ahí en marzo, que tocaba guardarnos, que no se podía trabajar y obviamente no se pudo hacer ese abono, ¿cierto? ¿De qué sirvió toda esa plata que estábamos recogiendo y que debíamos recoger? Para solventar este tiempo, ¿cierto? Ahí el Señor hizo esa provisión, porque de hecho pues el trabajo de mi esposo es independiente y pues obviamente nosotros vivimos de lo que diariamente a él le va saliendo, no tenemos pues un sueldo fijo y eso, y entonces este remanente ayudó para que hubiera paz, como dice la palabra, tengamos ¿qué? Paz. Y hubo esa solvencia y todo eso, pero nosotros teníamos esa idea. En el 2019 hicimos planes de que íbamos con la bendición de Dios a abonar y abonar a esas deudas para salir de las deudas. Y nosotros declaramos que este año el Señor nos iba a sacar de las deudas. Y a pesar de la situación difícil, lo seguimos declarando y seguimos confiando en el Señor. Y Dios ha sido maravilloso. En medio de esta pandemia, y aunque nos gastamos ese remanente, esa plata, pues para el arriendo, para el alimento, para seguir pagando
los compromisos bancarios que tenemos, que son bastantes. Todo eso salió de allí, ese dinero, pero aún así, porque creemos en Dios y creímos y seguimos confesando, Dios, tú nos has dado una palabra de vida y tú has dicho que saldremos de las deudas este año 2020. Y así fue, hermanos. Para la gloria de Dios, hemos podido ser sustentados por el Señor y el Señor nos ha provisto para que abonáramos esos 10 millones de pesos. Para la gloria de Dios, yo testifico eso. Ya lo pudimos hacer y a pesar de que nos sustentamos con ese dinero, Dios ha dado bendición y con la ayuda de Él hemos podido lograr las metas, alcanzar los sueños que nos habíamos provisto. Amén. El Señor Dios es fiel, hermanos. Entonces, no desfallezca. No piense, ay, eso es a ellos. Eso decíamos nosotros. Ay, vea, pudieron pagar su casa. Ay, vea, pudieron viajar. Y uno piensa que eso es para los otros. No, es para todo aquel que cree que Dios va a hacer cosas grandes. Y seguimos confesando, porque eso es una parte, ¿cierto? Son muchas las cosas que tenemos que pagar. Pero seguimos confiando en que Dios es fiel y que Él va a hacer maravillas. Pero tenemos que creer. Como dice el Señor, que llama las cosas que no son como si fuesen. Si usted está en necesidad, ¿para qué confiesa eso? Ahí lo está viendo. ¿Qué debemos confesar? Lo que no está sucediendo. Entonces, si usted quiere prosperidad, pues confiese que Dios lo puede hacer próspero y bendecido. Amén. Entonces, amado hermano y estimado amigo, tú que estás viendo esta predicación, esta palabra es para ti. Es para que tú la atesores en tu corazón, para que tú te apropies de ella. No renuncies a tus sueños. Recuerda, Dios es un Dios que restaurador. Él restaura ¿qué? Nuestras vidas. Y si tú sigues confesando que el año 2020 es terrible, pues eso vas a obtener. Pero si tú te apropias de la palabra de Dios y la crees y la confiesas, el Señor viene de una manera sobrenatural y multiplica tus ingresos, y multiplica tu paz, y multiplica tu salud, y hace cosas grandes para bendecirte. Amén. Entonces nosotros debemos, como hijos de Dios, hacer que esa resiliencia, esa capacidad de superar las situaciones difíciles esté en cada uno de nosotros. Si tú al analizar estas características ves que estás flojo de resiliencia, por favor, debemos trabajar. Y si ves que estás fortalecido, aún aumenta más. Porque de toda esta situación difícil, nuestro Padre Dios nos va a levantar y nos va a sacar en victoria. Amén. Como conclusión, quiero que te animes, que te levantes, que mires que Dios es un Dios de milagros, de cosas grandes. Mira que Dios no dejó al pueblo de Israel en esclavitud. Mira que Dios no dejó a Noemí en tristeza. Ella dijo, llámeme Mara, porque mi nombre es placentera, pero ahora llámeme Mara. No, Dios no la dejó así, aunque ella estaba acongojada. Y eso te digo, aunque estés acongojado, aunque no tengas esperanza, Dios te va a levantar. Porque Dios te ama, porque Dios quiere lo mejor para ti, porque Él puede y quiere bendecirte. Así que yo te animo para que tu resiliencia, esa capacidad de resistir la adversidad, de resistir la situación difícil, tú la aumentes. Y que aquí, Dios mediante, a diciembre del 2020, tú puedas tener un parte grande de victoria. Tus sueños, tus metas del 2019 que te propusiste y las tenías para este 2020, síguelas declarando. Sigue declarando que Dios es un Dios que hace cosas grandes. Amén. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro. Y de verdad yo te pido de corazón que le digas al Señor que te ayude, que te sostenga, que te levante. Porque no estamos solos. Entiende que tú no estás solo. Entiende, familia, que no estás sola. Dios está allí presente. Él tiene el poder para hacer grandes cosas. Por eso dile, Padre, primero dile, Padre, perdóname. Perdóname porque me he sentido víctima. Perdóname porque he sentido que ya no puedo más. Perdóname, Señor, porque muchas veces
me he sentido abandonado, abandonada por ti. Perdóname, Dios. Pero hoy te pido que tú me levantes. Tu palabra dice 7 veces cae el justo, pero Jehová le levanta. Señor, mira cada vida allí, en cada lugar que está allí en su hogar. Yo te ruego, Padre, que tú toques esa vida. Dile, Señor, toca mi vida. Enjuaga toda lágrima. Quita todo dolor. Dios, restaura, Padre, porque tú eres un Dios que restauras, un Dios que cumples tu palabra, un Dios, Señor, que si nosotros confiamos y creemos en ti, harás maravillas, cosas grandes. Hoy yo te invito para que tú creas en cosas grandes. No abandones tus sueños, no abandones tus metas. Dios está contigo. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No te sientas abandonado ni solo. Dios está allí, allí donde tú estás, haciendo esta oración. Dios te está consolando. Él te dice, no temas, yo te ayudo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nosotros tenemos esa ventaja tan grande, tan enorme, que es ser hijos de Dios, que es tener a Cristo en nuestra vida. No te sientas solo, no abandones tus sueños. Dile, Señor, hoy reanudo mis sueños, hoy los retomo, Señor. Tú me dijiste que iba a hacer mi carrera universitaria, la voy a hacer, Señor. No pararé, Señor. Tú me has dicho, Señor, que bendecirás mi vida de una manera sobrenatural. Reclama esas promesas que Dios te ha dado, porque Dios es un Dios que restaura. Nunca lo olvides, que Dios es un Dios que cumple su palabra. Él está a tu lado, está a mi lado y nos sacará adelante. Y espero yo estar aquí contigo, Dios mediante, en diciembre, dando muchos más testimonios de la poderosa obra que Dios hace en nuestra vida. Levanta tus manos y dale gracias a Dios por todo lo que te ha dado, porque Dios es grande y poderoso. Y démosle gracias a Dios en esta noche, bendigamos su nombre, exaltemos su nombre, porque Él es el que nos ha dado la capacidad. Y si tú le pides, Él va a dar la capacidad. Pero sígale diciendo ahí, allá en el lugar donde se encuentra: Padre, glorifícate en mi vida, dame fe, dame fortaleza para que pueda soportar, para que esa palabra de resiliencia se haga efectiva en mi vida, que seamos capaces de soportar las dificultades que vienen en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de dificultades. Dios de los cielos, escucha al que ora, al que clama allí, escucha al que esté enfermo, Padre, que por el contrario, esa resistencia que está teniendo allí, lo ayuda a levantarse, a fortalecerse en lo que hace, Señor. Padre, glorifícate y escucha, Señor, el clamor de aquel varón, de aquella mujer que se encuentra en la cama, de aquel hombre que está de rodillas clamándote a ti por esa respuesta, Señor. Que tenga fortaleza a su corazón, su cuerpo, su vida, para enfrentar las circunstancias difíciles que atraviesa junto con su familia. Aquellas personas que acabaron de perder su ser querido, Señor, que sean, Señor, oportuna esta palabra, que sea oportuna esta palabra, para que se levanten en bendición y tengan resiliencia, puedan levantarse, porque esa capacidad solo nos la das tú, mi Señor. En Cristo Jesús, Padre mío, te lo pedimos. Amén y amén. Yo quiero ahora que continuemos con la palabra de la ofrenda, dándole también a través de esto un testimonio de vida, que a través de esta palabra que vamos a leer en Génesis 14, 18, entendamos la verdad de lo que es la ofrenda y el diezmo, porque aún esto es resiliencia. Y quiero que leamos en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. Son solo 2 versículos, perdón. Dice: y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino, y luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Y entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Esta palabra viene cuando Abraham llega
Llega Abraham después de una batalla. Habían secuestrado a su sobrino y fue a rescatarlo. Era una lucha muy dispareja. Había varios reyes con los que tenía él que luchar. Pero él fue, luchó y venció. ¿Por qué? Porque tuvo la capacidad de creer que Dios iba a estar con él, respaldándolo en todo lo que estaba haciendo. Y Dios le hizo ganar la batalla. De hecho, eso lo reconoce aquí el sacerdote cuando dice en el último versículo, dice que Dios, el Dios Altísimo que entregó en sus manos a sus enemigos, le dé la fortaleza a él. ¿Y qué hizo Abraham como agradecimiento por esa bendición? Cuando el sacerdote le recordó que era Dios quien le había dado la victoria en esos momentos difíciles que de pronto tú has tenido en este momento. Ahí estuvo Dios respaldándole. A veces se nos hace difícil. Hace poco perdimos a un ser querido, un amigo, no familiar, pero sí familiar puede ser porque es de nuestra iglesia. Y Dios sé que le va a dar victoria en esa batalla. No son cosas fáciles, pero Dios va a estar ahí. Pero que ante todas esas dificultades siempre después llega la victoria, el logro, las metas. Y así como Dios nos ha dado la capacidad de vencer, habrán personas que dicen, ay no, si me ha ido tan mal, ¿de dónde voy a ofrendar? Si la ofrenda, el diezmo es un ciclo igual que el agua. El agua corre, luego se evapora, sube a las nubes, vuelve y se desgaja sobre las montañas y vuelve a correr. Eso es el diezmo. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de lo que nosotros hacemos con lo que Dios nos bendice, nosotros bendecimos a otras, bendecimos los ministerios, bendecimos esta tarea que es, por ejemplo, poder enviar los mensajes para que usted pueda ser alimentado con la palabra y así mismo ser respaldado en todas las dificultades, en todos los problemas, y así mismo usted reciba también bendición, le fortalezca su vida y así sin ningún temor comience también a ser recíproco por lo que Dios ha bendecido. Cuando tú bendices el ministerio para que se siga extendiendo y darle una palabra como la que acaba de predicar mi preciosa esposa en este tiempo, en este momento, llegue a los corazones. Palabras no nuestras, sino que Dios ha dado a nuestros corazones para que ustedes las tengan en su corazón y vuelva a activar con la fe a través de esos puntos importantes que ella enseñó ahorita a través de su palabra, de la palabra de Dios, y resista usted esas dificultades de ese tiempo y puedan creer que Dios es suficiente, es todopoderoso para proveer y sustentar su casa, que Él de donde sea va a proveer el trabajo, va a proveer una ayuda, una bendición, pero que de esa bendición usted va a apartar algo para sembrar, para diezmar y cumplir con lo que es la tarea de compartir la palabra. Amigo, tú de pronto no eres el mejor predicador, pero cantas. Tal vez no eres el mejor cantor, pero diezmas y ofrendas. Y allí con estas cosas, con esta ofrenda, estos diezmos, vamos a poder alcanzar a través de la web, a través de las prédicas, de los mensajes, a muchas más personas para que aprendan a creer en Dios, a conocer el Dios que nos da la fortaleza de salir adelante. Recuerden que la resiliencia es la capacidad de resistir los problemas, pero superarlos y salir avantes ante esas dificultades. Amén. Y eso se lo logra Dios. Dios los bendiga grandemente en todo tiempo y nos vemos en el devocional, nos vemos en el próximo domingo y sigan fortaleciéndose en la palabra. Amén. Amén.